muchas veces nosotros podemos verlo de una manera, que ese crecimiento, que esa madurez va a llegar sin ninguna situación de contratiempo, de conflicto, de sufrimiento incluso. Y hoy vamos a ver cómo a través de las escrituras, el primer punto que quiero compartirte, para esto acompáñame al libro de los Hechos, por favor. Y vamos a leer ahí en Hechos capítulo 15, en el versículo 36. Y mira lo que dice ahí la escritura en esta parte. Hechos capítulo 15, versículo 36. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor, para ver cómo están. Dentro de lo que nosotros leemos, dentro de esta conversación, dentro de este diálogo que están teniendo Pablo y Bernabé, de ir a visitar a los hermanos en las diferentes ciudades, hoy nosotros podríamos pensar o podríamos tomarlo como vacaciones, como el poder salir a recorrer ciertos lugares, conocer nuevas ciudades, nuevas personas, pasear, descansar, y podríamos relacionarlo de esa forma. Hoy como ministro, algunas veces hemos salido a visitar otras iglesias, porque nos han invitado a predicar, porque tenemos discipulado con otras iglesias, y algunas veces hemos escuchado cuando regresamos cómo les fue de vacaciones, o andaban de vacaciones. Para Pablo y para Bernabé, era muy claro entender, visitar otros lugares, estar con otros hermanos, es estar dispuesto a servir e invertirte en la vida de otros. Claro que puedes comer, claro que puedes disfrutar de un lugar, pero es una vida de servicio. Hoy en nuestros días podemos volar y en media hora ya estás en otra ciudad, en una hora ya estás en otro país. Podemos hoy viajar a través de diferentes transportes, ¿verdad? Puede ser en avión, puede ser en barco, puede ser en autobús o en auto. Y podemos tener ciertas comodidades incluso al viajar. Podemos viajar, si tú quieres, en una calidad de primera, en un avión. En estos tiempos, hacer esta labor, visitar otras iglesias, otras ciudades, era muy peligroso. Estabas expuesto a la incomodidad del viaje, las distancias eran muchas, no había los transportes motorizados que hoy conocemos, en su mayoría era a caballo, a pie o en barco. O lo más práctico que podía haber cuando viajabas de una distancia a otra, si había forma de transportarte, pues era lo más cómodo que podríamos hablar, era el barco, en el sentido de que no vas caminando, no vas realizando un ejercicio constante de caminar. Pero peligroso porque podrías enfrentar muchas adversidades en el viaje, como eran vientos fuertes, como eran tormentas, de tal forma que era un peligro en cualquiera de las situaciones que enfrentaras. ¿Cuál es el punto que quiero compartirte o qué tiene que ver esto con nuestra madurez? Que la comodidad no te conquiste. Nosotros, al llegar a la iglesia, podemos acostumbrarnos, decía, puedes tener pocos días, pocas semanas en la fe, y en los primeros días, hermanos se invirtieron para estarte enseñando, para estarte instruyendo, para hacer de ti un discípulo. Te llamaron por teléfono, estuvieron cercanos para cualquier necesidad. Una vez que alguien se bautiza, normalmente sentimos como ese distanciamiento. ¿Por qué ya no me buscan de la misma manera? ¿Por qué ya no me llaman de la misma manera? ¿Por qué ya no están conmigo?
Y podemos sentirnos incluso a veces como, nada más querían que me bautizara, nada más querían que yo llegara. Y podemos tener una actitud de comodidad. Espero que los demás me den, espero que los demás hagan, espero que los demás se inviertan. Y no estar dispuesto a sacrificar, no estar dispuesto a enfrentar dificultades, a invertirme ahora yo para prepararme en esa profundidad en las Escrituras. Si recibí esa enseñanza, esa instrucción, esa capacidad, ahora entonces yo me voy a invertir de tal forma que voy a buscar conocer de una manera más profunda las Escrituras. Preparar un devocional, preparar un estudio, crecer en mi fe, crecer en mi adoración, crecer en mi profundidad de oración a Dios cada mañana. Para Pablo y para Bernabé era invertirse ya no solamente en su propia fe, ya no solamente en su propio cuidado espiritual, sino invertirse en instruir, en cuidar la iglesia, invertirse en la vida de otros. Y ahora, hermano, nosotros que tenemos ya varios años en la fe, que tenemos 20, que tenemos 30, que tenemos 10 años, más de alguna ocasión hemos pasado por momentos difíciles en nuestro cristianismo. Hemos pasado por momentos difíciles que exponen nuestro corazón, que revelan nuestro carácter, que se ve de una manera cuánto podemos confiar en Dios, cuánto estamos con esa fe de que Dios está en control de las situaciones que enfrentamos. Y entonces es ahí donde necesitamos hacer a un lado nuestra comodidad. No importa los años que tengamos en la fe. Podemos tener 30 años, podemos pensar que ya hicimos mucho, podemos pensar que tengo 20 años y he servido durante todo este tiempo. Y podemos estar pensando que otros ahora se inviertan, que ahora otros hagan. Y perdemos el sueño. Perdemos nuestro propósito. Ya no nos invertimos de la misma manera. Ahora queremos las cosas más cómodas. Queremos administrar solamente. Queremos dar dirección. A ver, Julanito, tú haz, a ver, tú haz, a ver, tú encárgate. Pero no involucrarnos en el campo de batalla. No estar dispuestos a ensuciarnos una vez más. Si tú quieres, para ir a buscar a un hermano, para llamarle por teléfono, para, si tú quieres estar ahí trabajando de una manera insistente con algún amigo que estamos estudiando la Biblia, de una manera intensa. No permitir entonces que la comodidad nos conquiste. Para Bernabé, para Pablo, podrían pensar, ya llevamos el evangelio, ya conquistamos esos lugares para Cristo, ya se conoce de Dios en cada uno de esos lugares. Pero para ellos era, necesitamos seguir edificando, necesitamos seguir instruyendo, necesitamos seguir cuidando. No importa el tiempo que tengamos en la fe. Eso vamos a hacerlo el resto de nuestra vida como discípulos. Y entonces es necesario pagar el precio, es necesario sacrificar para poder invertirnos en la vida de otros. Más adelante, en el versículo 36 de Hechos 15, dice la Escritura: Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos. Pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre. Si continuamos leyendo en el versículo 40, dice que también Pablo se llevó a Silas y se embarcó hacia otro lugar. ¿Por qué alcanzando la plenitud de nuestra madurez? En nuestro cristianismo, no todos pensamos de la misma manera. Ni tampoco
todos hacemos las cosas de una manera excelente a la primera vez. Como vemos en la escritura para Bernabé, dice que él quería llevarse a Juan en esa labor, el ir y visitar las iglesias, Pablo, Bernabé, y de repente Bernabé dice, llevemos a Juan. Pero para Bernabé, para Pablo no es conveniente. Si nosotros buscamos o analizamos las escrituras, podríamos pensar en que la decisión que Pablo estaba tomando de no llevarlo, de no considerarlo conveniente, era correcta. Porque nosotros podemos ver a través de un proverbio donde expresa que confiar, Proverbios 25:19, confiar en alguien que te ha traicionado es como tú mismo provocarte el dolor, tú mismo lastimarte. Entonces, por eso podríamos considerar, era correcto lo que Pablo estaba considerando al decidir, no hay que llevarlo, porque fue un desertor, porque nos abandonó, nos traicionó. Podríamos pensar entonces en la vida de Juan Marcos y podríamos considerarlo como alguien indisciplinado, podríamos considerarlo como alguien inconstante, podríamos pensar que era alguien emocional, podríamos pensar que buscaba o evadía sus responsabilidades. Más de alguno de nosotros, al llegar a la iglesia, enfrentamos, si no es que alguna de estas áreas, varias de ellas, o más incluso de ellas, al llegar a la iglesia y ser ya bautizados. Y tenemos que trabajar con todo eso en nuestras vidas para poder alcanzar esa madurez. Tal vez nosotros podemos considerar, o bueno, al menos yo me consideraba como alguien que era alguien maduro, que era alguien responsable, que era alguien disciplinado. Yo pensaba todo lo mejor de mí, como tal vez lo piensas tú también de ti. Y de repente alguien me dijo, oye, eres muy emocional. Y pensé, ese juicio es completamente fuera de lugar, porque yo no soy alguien emocional. Y podría pensar todo lo que yo había hecho que podía justificar que no, que yo era alguien responsable, constante, disciplinado, que no era emocional. Pero cuando analicé lo que el hermano me estaba expresando, me di cuenta, sí es verdad. Soy emocional. A veces no nos damos cuenta de cómo es nuestro temperamento, cómo es nuestro carácter. No nos conocemos a profundidad nosotros mismos. Y a través de esos conflictos que enfrentamos, para Juan Marcos fue enfrentar una misión. Para Pablo y Bernabé fue enfrentar una situación de ponerse de acuerdo. Nosotros vamos a enfrentar diferentes situaciones donde se va a revelar nuestro carácter. Pero ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención de esta escritura y es lo que quiero compartirte en este segundo punto? Bernabé, que era quien quería llevarse a Juan y que a fin de cuentas se lo llevó, para él una falta no era suficiente para condenar a un hombre. ¿Te suena familiar? ¿Lo has escuchado? Jesús tuvo esa misma confianza en cada uno de nosotros. En todo momento esperó lo mejor y espera lo mejor de nosotros. Podremos pensar en esas áreas que mencionábamos de debilidad en la vida de Juan Marcos, áreas que no son buenas en las diferentes labores que hagamos, pero aún así, para Bernabé,
era estar dispuesto a darle una oportunidad a Juan Marcos. ¿Sabes qué es lo interesante de esta parte? Que Bernabé trató de esta misma manera a Pablo. Pablo en su momento enfrentó también situaciones de rechazo, donde la gente no confiaba en él, donde la gente no se acercaba a él. Y Bernabé dice que fue a Tarso específicamente a traer a Saulo, a Pablo, para que lo acompañara en una labor, en un propósito que tenía para él. Cuando los demás no creían, cuando los demás no confiaban, cuando los demás se alejaban, Bernabé confió en la vida de Pablo. Tal vez en este momento a Pablo se le había olvidado eso. Tal vez a Pablo se le había olvidado la manera en que había sido tratado por ese mismo hombre, Bernabé. Como tal vez también a nosotros se nos puede olvidar cómo nos ha tratado Jesús. Y cuando alguien nos defrauda, recurrimos muchas veces a lo justo. ¿Qué es lo correcto? Y muchas veces podemos caer en la dureza, en el juicio, en la descalificación, donde no creemos, no confiamos en la persona. Podemos verlo todo de una manera negativa. Y es ahí donde necesitamos de alguien que crea en nosotros. Qué importante fue para Juan Marcos tener a su lado un Bernabé. Qué importante ha sido para nosotros también tener en nuestra vida a alguien que ha esperado lo mejor de nosotros. Tal vez personas han expresado un juicio, una descalificación, pero ha habido alguien que ha confiado en nosotros. Hoy, en este punto, la pregunta que surge es, ¿eres un Pablo en ese sentido de juicio, de buscar la justicia, de buscar lo que es correcto? ¿O eres un Bernabé que está dispuesto a dar una nueva oportunidad? Que estás dispuesto a seguir creyendo, que estás dispuesto a seguir invirtiéndote, aun cuando los resultados no sean los mejores. Quiero compartirte, salirnos un poquito del libro de los Hechos, compartirte Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 11. Dice así la Escritura: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También lo saluda Jesús, al que llaman el justo. Esos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios y han sido un gran consuelo para mí. ¿Por qué te comparto esta parte ahora en este punto que quiero compartirte? Mira ahora cómo Pablo se expresa de ese Juan Marcos que no quería que lo acompañara en su viaje. Ahora para Pablo, si te das cuenta, dice Aristarco, mi compañero de cárcel. Y después se refiere dice también Marcos, el primo de Bernabé. Ahora, Marcos estaba acompañando, estaban en la cárcel, era su compañero de cárcel también. La actitud de Juan Marcos cambió de una manera impresionante. Por eso te decía qué importante es tener un Bernabé a nuestro lado.
Porque entonces ese error, ese fracaso, ese tropiezo que pudo tener Juan Marcos, yo no sé cómo él se pudo sentir en ese momento cuando le expresó a Bernabé, yo quiero acompañarte. Tal vez sentía en su corazón una carga, se sentía avergonzado, tal vez se sentía, fallé, no cumplí la expectativa, no de un hombre, sino le fallé a Dios. Y tal vez estaba buscando una oportunidad para poder expresar, para poder transmitir, para poder mostrar su arrepentimiento, el amor que podía tenerle a Dios. Qué importante que hubo ahí un Bernabé en su vida. Pero también, por eso te comparto esta otra parte, pero también un hombre como Pablo, que pudo cambiar la actitud, la visión, el concepto que tenía de ese hombre, para poder traerlo y acompañarlo, estar con él, Juan Marcos acompañar a Pablo y ser ese hombre que trabaja, que está a su lado, hombre, hombro a hombro. ¿Te das cuenta? Qué importante es para nosotros el que podamos tener a alguien que nos ayuda a levantarnos, que nos da la mano. Qué importante tener a nuestro lado a alguien que puede seguir esperando lo mejor de nosotros. Y entonces, ese sentimiento de gratitud, imagínate cómo se pudo sentir cuando Bernabé está consciente de la decisión que toma Bernabé de decir, ¿sabes? Yo me voy a ir con Juan Marcos a tal lugar. Estuvo dispuesto a arriesgar su amistad con Pablo. ¿Cómo se pudo sentir Juan Marcos? ¿Cómo pudo sentir esa responsabilidad ahora de salir a otro lugar y ser ese misionero, ese predicador, ese evangelista? Una gratitud que lo llevó a esforzarse de una manera intensa, de una manera ardiente. Ahora no importa si estoy encarcelado, ya no importaba si pasamos hambre, ya no importaba si pasamos dificultades en el viaje, ya no importaba. No, estoy dispuesto incluso a ser encarcelado por anunciar su mensaje. Dispuesto a estar hombro a hombro, a la altura de Pablo. Esa gratitud que lo llevó entonces a esforzarse por todas las situaciones que podían estar viviendo. Porque se sintió, hay alguien que está confiando en mí. Hay alguien que está creyendo en mí. Imagínate cuando nosotros entendemos esta parte de la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Ya no un hombre, ya no un Bernabé, ya no un Pablo. Dios está esperando lo mejor de ti. Hoy, hermano, estamos viviendo situaciones de confinamiento. Estamos viviendo situaciones de nuestra economía está en una situación difícil. Estamos pasando momentos que podríamos considerarlos de encierro, de estrés, de estar agobiados, de estar angustiados, si tú quieres. Pero hoy nuestras luchas no son las que enfrentaban estos hombres por anunciar el evangelio. Quiero animarte entonces a que podamos esforzarnos en todo momento por romper con nuestra comodidad, por ser esas personas que en todo momento se están invirtiendo en la vida de otros, que están buscando dar lo mejor y esperando lo mejor de otros. No haciendo juicios, no encajonando a alguien, no alejándose, no desconfiando de alguien. Hoy, personas a nuestro alrededor necesitan escuchar este evangelio.
Hoy necesitamos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para dar a conocer su mensaje. En lo personal, me quebranta mucho, me inspira mucho cuando he fallado y alguien confía en mí, a pesar de que fallé. Y cuando tú entiendes esta parte, eso hizo Jesús. Te sientes en deuda. Te sientes, no importa lo que yo tenga que sacrificar. No importa lo que yo tenga que hacer. No importa las cosas que yo tenga que, no sé, entregar, todo lo que tenga que hacer a Dios, a donde Dios me envíe. No le puedes decir no a Dios. No puedes negar lo que Dios te está pidiendo. Muchas veces podemos escuchar lo que es justo, lo que sería correcto. Y perder de vista que tenemos un Dios que es poderoso, que tenemos un Dios que es amoroso, que es compasivo, que es bondadoso y que nos ha tratado así a cada uno de nosotros. Hoy yo quiero animarte a que puedas buscar, es alcanzar esa madurez en tu vida cada día. No se puede crecer, no se puede madurar si no estamos dispuestos a esforzarnos y de una manera intensa, para que entonces podamos vivir un cristianismo donde puedas dejar huella, donde no solamente asististe a un lugar, sino que puedas esforzarte de una manera ardiente, de tal forma que el día de mañana que Dios te llame, vas a dejar una huella, vas a dejar una historia en muchas vidas, por todo lo que viviste, por lo que te apasionaste, porque no fuiste alguien que se justificó, porque no fue alguien que las circunstancias lo consumieron, lo apagaron, y no creciste, no maduraste. Esforcémonos entonces para alcanzar esa madurez a la cual Dios quiere llamarnos. La madurez plena es el ejemplo de Jesús. Nos falta mucho, pero queremos alcanzar ese propósito. Y yo quiero animarte a través de esta clase a que podamos buscar tener esa cercanía con Dios, tener el poder convivir con Dios y ser entonces tú un Bernabé para otros. Ser tú ese hombre que cree y espera en los demás lo mejor en todo momento. Imitar cada día el ejemplo de Jesús. Eso es lo que yo quería compartirte. A Dios sea la gloria y que Dios siga bendiciéndote. Muchas gracias, hermanos.